Bueno, pues bienvenidos a todos de nuevo. Gracias por estar con nosotros en nuestro martes de Apuntes Más Alto. Bienvenidos a nuestra sexta versión de los webinars, en donde queremos que ustedes puedan recibir información actual de diferentes temas de negocios, de tecnología, de todas las herramientas que necesitamos hoy en día para actualizarnos y poder estar al día con todo lo que necesitamos en este nuevo mercado cambiante. Hoy les tenemos una invitada muy especial, es Gisela Espinosa. Gisela Espinosa nos va a hablar hoy sobre un tema fundamental de cómo tener una entrevista laboral con éxito. Nuestra invitada especial es una máster en psicología organizacional y empresarial, es máster también en gestión académica, especializada en psicología cognitivo-conductual, liderando también terapias de estrés, depresión, ansiedad, duelos, asesorías en empresas también en temas de talento humano, selección de personal, capacitación, riesgos psicosociales, empleabilidad, es coach empresarial y personal. Bienvenida, Gisela, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en SK University. Muchas gracias por estar conectada con nosotros desde Ecuador. Bienvenida, por favor, y por favor, cuéntanos todo sobre este tema que está de mucha actualidad y muy interesante para poder conversar hoy contigo. Muchas gracias, ¿cómo están? Buenas noches ya, para los que están allá, ya estamos en la noche, estamos entrando en la noche. Pues sí, bueno, estamos actualmente nosotros en la búsqueda laboral, no solamente para los que no están trabajando, sino para los que también piensan cambiarse. Y una de las cosas que les he traído en este espacio es cómo poder tener una entrevista de éxito. Entonces, muchas gracias por la invitación. Espero que este espacio sea de aprendizaje mutuo, continuo. Vamos a estar eh, generando o escuchando sus preguntas, las pueden ir colocando en el chat y al finalizar Joana nos va a ayudar teniendo este espacio para que nosotros podamos contestar estas preguntas. Realmente me gusta mucho el diálogo, compartirlo o ir realizando conforme vaya yo exponiendo, pero bueno, las políticas de este espacio es que tengamos el tema y al finalizar la charla, pues bueno, el webinar, vamos a tener un espacio para las preguntas y recuerden que es muy rico también escuchar sus comentarios o las experiencias que han tenido, porque en este espacio donde nos encontramos, la mayoría hemos pasado en algún momento por una entrevista, ya sea una entrevista laboral o la carrera o adicional. Entonces, pues bueno, esa experiencia nos va a ayudar a poder ver las cosas de manera diferente. Entonces yo les he traído en esta noche cómo tener una entrevista de trabajo de éxito, va a ser el tema del día de hoy, en donde nosotros nos vamos a enfocar cuáles son las estrategias que yo debo de tener como profesional al momento de llegar a mi entrevista de trabajo. ¿Qué es lo principal que yo debo de entender para poder tener una entrevista de trabajo de éxito? Y no solamente una entrevista de trabajo, porque el objetivo no solamente es que nuestra entrevista sea espectacular, sino que nos contraten, o ya sea para una pasantía, o ya sea para un trabajo medio tiempo. El objetivo de la entrevista no es solamente caerle bien a la persona que me esté entrevistando, sino que obtener el resultado final, que sería la contratación o llegar a esa empresa por cualquier medio que yo desee. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en esta tarde? Vamos a ver tres temas importantes y es las habilidades que debe de tener un candidato para ser elegible. Recuerden que si nosotros estamos en una entrevista de trabajo, vamos a ofrecer nuestros servicios profesionales y yo tengo que en ese espacio demostrarle a la persona que me está entrevistando que yo soy el candidato idóneo para que hacer ese trabajo que me está solicitando como tal. Luego vamos a hablar muy rápido cómo hacer un CV o qué debe de tener un CV de alto impacto. Recuerden que en la entrevista de trabajo lo primero que nos van a pedir es nuestro CV. Para llegar a una entrevista debo de tener mi hoja de vida adecuada para que pueda tener mayor alcance y me contacten para llegar a la entrevista. ¿Ya? Y los pasos que debo de tener para una entrevista de trabajo de éxito, ¿no? ¿Cuáles son los tips o qué debo de realizar? Perfecto. Entonces, bueno, iniciemos. El tiempo nos amerita. Entonces, ¿qué habilidades debe de tener un candidato elegible o qué debo de tener yo para que a mí me contraten o para que a mí me
nos tomen en cuenta como para yo realizar una entrevista de trabajo. Entonces, dentro de las habilidades que debe de tener un candidato para que sea elegible, están las diferentes competencias que en el 2024 y 2025 la mayoría de empresas hoy están teniendo como principal motor para contratar gente. Hoy en día, no sé si ustedes recuerden, pero antes las competencias se manejaban mucho por las habilidades o conocimientos duros, como le decimos nosotros, los reclutadores. Antes hacíamos un perfil en donde sí teníamos unas indicaciones apropiadas específicas del cargo y que era predominante que yo tenga estas condiciones. Les pongo un ejemplo: tener una profesión específica para realizar dicha función. Si tú no tenías esta carrera, pues ya no eras, ni siquiera participabas en un proceso de selección para ingresar o para postular a este dicho puesto. Hoy en día es mucho más flexible el tema de las habilidades duras o el perfil académico, ¿verdad? Hoy en día nuestras carreras están mucho más amplias y ya no están específicas a un solo cargo o a un solo lugar donde yo me puedo direccionar. Entonces, hoy en día las competencias o las cosas que más se miden en un candidato van relacionadas con el ser, ¿verdad? ¿Qué yo puedo ser dentro de la organización? Es cierto que necesitamos profesionalizarnos, es necesario que sigamos una carrera, que estudiemos, que nos profesionalicemos para tener los conocimientos que me permitan a mí generar estas competencias o generar estas habilidades que me den el éxito dentro de la organización o dentro de la empresa o fundación hacia donde ustedes quieran direccionar su carrera académica, su carrera profesional. Pero dentro del ser, ¿verdad? Las cosas que un reclutador va a ver en usted al momento de realizar una contratación van a ser estas competencias. Primero, la flexibilidad. ¿Qué tanto tiene mi ser desde lo personal para poder tener este alcance de ser flexible, flexible y adaptable? Nosotros pasamos el COVID, ¿verdad? Y y bueno, por ahora lamentablemente creo que estamos otra vez, estamos por ahí otra vez con eh, otra vez tener COVID, ya no en ese predominante que hubo y todo lo catastrófico que fue, pero el COVID nos enseñó a nosotros que debíamos ser flexibles y adaptables, ¿no? Nuestro trabajo ya no era el mismo, no teníamos las condiciones, debimos aprender tecnología para los que no manejaban tecnología, debieron también modificar sus puestos, sus competencias, la rutina debió ser modificable y aún para las personas que nos dedicamos a la docencia, tuvieron que enseñar a través de estos medios como la que hoy tenemos. Entonces nos enseñó que el mundo es volátil, que podemos cambiar en cualquier momento. Y hay cosas que nos dejó estas circunstancias no tan buenas y son estos espacios de virtualidad donde podemos compartir y podemos sentirnos más cercanos. Entonces la gente que pudo adaptarse a un medio cambiante eh, como fue lo que nos ocurrió con el COVID, fueron las personas que hoy en día han tenido éxito a través de su profesión. Entonces, ya no sabemos qué puede pasar, esperamos que no nos vuelva a pasar algo similar, pero las empresas están pensando en que en cualquier momento la situación del mercado puede cambiar, ya sea por entes externos, como una pandemia, o entes internos porque el giro de negocio cambia. Hoy vendo bicicletas, mañana ya no quiero vender bicicletas, quiero vender, no sé, cereales. Entonces yo necesito que la gente tenga esa flexibilidad de poder adaptarse a los diferentes medios que la organización necesita. Siempre no bajo la línea del respeto, yo siempre digo, ¿no? Porque en ocasiones algunas organizaciones dicen, no es que tiene que ser flexible y caemos en otro tipo de cosas. Pero en el bien hacer una organización adecuada ve la flexibilidad y la adaptabilidad como estrategia de no saber qué puede pasar el día de mañana y nosotros tenemos que tener las competencias adecuadas para manejar. En otro espacio podemos hablar sobre
cómo trabajar estas competencias o cómo trabajar nuestra adaptabilidad y nuestra flexibilidad. La capacidad para resolver problemas es una de las competencias que no es nueva, realmente la manejamos desde hace mucho tiempo también en las organizaciones. Recuerden que el tema de no siempre tengo que ser yo un jefe, un gerente para resolver problemas a todo nivel o a toda estructura organizacional. Tenemos que resolver inconvenientes y mejorar, recordando que los problemas son esos espacios de mejora continua. ¿Qué estoy haciendo yo ahora con los recursos que tengo? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué me está incomodando? ¿Qué me está, no está siendo tan adecuado que yo pueda mejorar? Entonces, tengo que tener la habilidad de resolver estos problemas. Habilidades comunicativas y no solamente es la habilidad verbal. Hay personas que dicen, no, es que yo no hablo mucho, o sea, mi profesión no tiene mucha relación con las personas, entonces no necesariamente yo tengo que ser una buena expositora y la habilidad comunicativa para mí no aplica. Pues no, la habilidad comunicativa es para todas las personas. Si no, usted no hable con nadie, todo el día esté programando, todo el día esté en la computadora, usted tiene que tener habilidades comunicativas. ¿En qué consiste tener una habilidad comunicativa? Que yo pueda hacerme entender lo que yo tengo que explicarle a la otra persona, o a través de un correo, a través de un WhatsApp, a través de mi propia gestión de cómo llego y alcanzo mis objetivos. Entonces necesito comunicar lo que estoy haciendo y cuáles van a ser los resultados para la organización. Entonces, en cualquier nivel y cualquier cargo necesito expresarme y hacer entender mi idea o vender mi idea para las personas que están trabajando de manera independiente. La creatividad, la mayoría de personas me dicen, Gisela, pero la creatividad, yo no tengo que hacer, no tengo que hacer un cuadro o no tengo que crear una música. Y la creatividad es un valor que también es medido como competencia, pero el objetivo de la creatividad es poder generar nuevas ideas que me permitan resolver problemas de manera creativa o de manera diferente, ¿no? Cuando todo el mundo está viendo solo una pared, pues bueno, yo de manera creativa puedo identificar que no solo es una pared, que es una pared, no sé, de ladrillo, de cemento, de madera, es poder identificar un problema o resolver un problema de manera diferente, que nadie más ve, ¿ya? Y las relaciones y por último, las relaciones interpersonales, que no tiene otra cosa que cómo me relaciono con el entorno, ¿no? Cómo me relaciono con mis compañeros, cómo me relaciono primero conmigo, que también sería una relación interpersonal, y luego interpersonal con mis compañeros. Bueno, aquí también hay una competencia que ya la mayoría la usamos y es el tema de la tecnología, poder manejar la tecnología de forma apropiada. No significa que yo tenga que saber toda la tecnología como tal, pero hoy estamos, yo no diría que ingresando a la IA, porque ya estamos inmersos, aunque no quieran ustedes, no querramos algunos aceptarlo, pero el tema de la inteligencia artificial es algo que a todos totalmente nos ha llevado a tener en algún espacio la inteligencia artificial, aunque nosotros no lo querramos ver o no lo usemos. Muchas personas creen que la inteligencia artificial solo es ChatGPT, ¿no? Y no necesariamente es así, ¿no? La inteligencia artificial está en todo, aún hasta en las redes sociales, en los algoritmos, en las tendencias, en cómo yo me relaciono con la tecnología, cómo optimizo mi trabajo. La inteligencia artificial sí es cierto que ha llegado a ayudarnos muchísimo en la optimización de nuestros recursos y de la parte operativa. Entonces, entre más yo tenga este hambre, digo yo, esta hambre de poder identificar cómo mejorar mi trabajo de manera asertiva, pues puedo utilizar la tecnología como un aliado que me ayude a mejorar esa parte operativa, porque en el día a día, independientemente en qué cargo nos encontramos, tenemos una carga de operatividad y es necesario ya sea el uso de la tecnología o de la inteligencia artificial e ir identificando cómo yo puedo utilizarla para minimizar mi parte operativa, ¿no? Y que sea, tratar de que sea menos. Ya, no perder de vista los valores éticos, poder identificar este match, digo yo, de cuáles son mis valores y qué valores tiene la organización y cómo esos valores de la organización hacen sentido con mi historia de vida y viceversa. Si la organización está buscando personas que estén
comprometidas con unos valores personales, vas a ser mucho más elegible si tus valores están alineados a lo que la organización también está buscando. Aquí yo sí digo que es un ganar-ganar. Si no te sientes cómodo en la organización donde estás porque los valores van en contra de tus principios éticos, yo sé que es complicado, pero por más necesidad económica, eh, emocional que tengamos, en el corto mediano plazo no vamos a tener éxito si ingresamos a una organización que no comparta nuestros valores personales. Trabajo bajo presión, que no es otra cosa de poder tener ordenado absolutamente todos nuestros entregables y saber que tengo un tiempo límite para poder realizar o tener una gestión, ¿no? Eso no significa tampoco estar todo el tiempo estresado o todo el tiempo direccionado hacia un resultado, sino entender que tengo que cumplir ciertas cosas y entregarlos en el tiempo que yo lo decidí o la organización lo necesita. ¿Ya? Y el aprendizaje continuo, que es la capacitación continua y tener estas estrategias de aprendizaje autónomo. Es una de las cosas que enriquecen. Recuerden que todo lo que es aprendizaje no es solamente para el colaborador, sino lo que yo aprendo, también lo pongo en práctica dentro de la organización porque, bueno, estoy todo el tiempo, estoy 8 horas de mi vida dentro de una organización para los que trabajan en ese horario, y si no, pues me capacito primero como un proceso de autoaprendizaje y luego para mejorar también mi gestión. Entonces, son cosas que son competencias que las organizaciones normalmente priorizan al momento de elegir un candidato. ¿Ok? Perfecto, entonces una vez que yo identifique cuáles son las competencias que hoy en día los reclutadores lo ven lo ven de una manera más atractiva, es necesario también que yo prepare y trabaje mis competencias, identifique en qué nivel me encuentro de mis competencias como tal y cómo puedo irlas mejorando y cómo puedo yo mostrar dentro de la entrevista que yo tengo estas competencias y es a través de mi CV, ¿ya? Entonces, para poder tener un CV de alto impacto, yo sé que ya lo han visto a la final en otras capacitaciones, pero es importante que mi hoja de vida sea el resumen de lo que yo tengo y que pueda llevar al reclutador a que pueda conocerme un poco más. Entonces, un CV de alto impacto no solamente tiene que decir cuáles son mis estudios o qué vengo haciendo o cuáles han sido las experiencias que yo tengo dentro de una empresa, sino que debe de tener una marca personal, ¿ya? Yo sé que la mayoría de hoy en día escuchamos mucho el tema de la marca personal. Y la marca personal implica qué es lo que solamente tengo yo. Supongamos Gisela Espinosa. ¿Qué tiene Gisela Espinosa dentro del mercado? Que al igual que otras psicólogas organizacionales y clínicas, tienen, que es las competencias duras, le digo el perfil duro, que es la profesión, que es la experiencia, que aparte tiene Gisela Espinosa dentro de su CV. Entonces, instaurar en tu CV tu marca personal puede estar relacionado con tu objetivo de vida, con tu objetivo de carrera y con lo que tú puedes estar realizando dentro de la organización. ¿Ya? Es necesario que hoy en día mostremos la capacidad de síntesis, hablando un poquito hablando un poquito de inteligencia artificial. Hoy en día la mayoría de empresas tenemos las ATS, y las ATS nos ayudan a nosotros a poder identificar las palabras claves dentro de un CV y que me ayude a mí a reclutarlo y a seleccionarlo de acuerdo a lo que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué es tener síntesis? Tratar de ubicar y de tener estas palabras claves dentro de mi hoja de vida que me permita a mí poder ser seleccionado, ¿no? Y que mi hoja de vida pase el filtro, porque hoy en día con todas las ATS, entonces necesitamos tener síntesis y poder tener la información necesaria para ese puesto.
Si yo estoy buscando un puesto que es relacionado con la docencia, pues las palabras claves que yo debo tener dentro de mi hoja de vida para ese cargo específico debe ser enseñanza, aprendizaje, docencia como tal. Entonces, tratar de tener esa capacidad de síntesis donde yo pueda demostrar qué es lo que he venido haciendo sin tener demasiadas palabras. Y que de esa manera también la IA no descarte mi hoja de vida. Bueno, algo que yo siempre digo y es el tema del contenido real. Nosotros los reclutadores nos damos cuenta cuando llega una hoja de vida súper, digo yo, súper maquillada, en donde ya por poco eres gerente general, así, haces todo dentro de la organización y eso nos resta credibilidad. Entonces, no podemos tener un cargo específico y decir, bueno, yo estoy haciendo absolutamente todo, estoy haciendo estrategia, estoy haciendo gestión, estoy haciendo seguimiento, cuando probablemente no, todavía no lo cumplas. Entonces, el contenido real en primera instancia nos sirve para entender en qué estado te encuentras, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo actualmente? Pues bueno, ahora el tema de las plantillas, ustedes pueden tener acceso a las plantillas completamente adecuadas para poder hacer su hoja de vida. Lo que yo sí recomiendo hoy en día, ya no tanto que esté orientada a la profesión con temas de diseño, a eso no lo hago referencia, sino más relacionado con las palabras claves. Y como les digo, hoy en día con la inteligencia artificial, ustedes pueden hacer su hoja de vida y la suben a la inteligencia artificial y les dicen que hagan que le mejoren su texto, que mejoren la coordinación, que les ponga palabras claves para. Entonces, yo sé que ChatGPT hoy en día nos ayuda muchísimo el tema de redacción. Pueden también hacerlo el tema de redacción con ChatGPT o si no con alguna otra plataforma que les sirva. Hay una plataforma que se llama Godzilla, ¿sí? Gorilla, perdón. Gorilla es una IA también que también hace CVs, entonces pueden también ustedes hacerlo ahí. Y adicional, esta plataforma también te ayuda a hacer unas pruebas en línea que son gratuitas y ahí puedes tú también ir viendo en qué nivel te encuentras, ¿ya? Entonces es una plataforma que les sirve si ustedes están en búsqueda laboral y pueden también identificar su perfil, porque en ocasiones, no sé si les pasa, pero uno ingresa a una o está buscando trabajo y, y nos toman un poco de pruebas y nunca nos dan los resultados de las pruebas. Entonces, pues bueno, pueden ingresar a esta plataforma y ahí pueden ir identificando, ¿no? Al finalizar les paso los links para que tengan. Bueno, y para ciertos lugares, yo sé que aquí estamos en diferentes países, para los países que se ha permitido el tema de una foto profesional, acá en Ecuador tenemos una ley que no necesariamente tenemos que colocar una foto, no se puede hacer proceso de discriminación ni por edad ni por nada. Entonces, los anuncios hoy en día ya no nos piden los CVs con una foto, pero tenemos la costumbre de hacerlo. Acá en Ecuador, la mayoría de hojas de vida que me llegan, creo que el 90% sigue teniendo foto a pesar de que ya no se lo pida dentro de los requisitos, pero lo que sí recomiendo es que si tú deseas mantener tu hoja de vida con tu foto, que sea una foto profesional, que sea una foto que muestre tu marca personal sin caer sin caer en no ser profesional como tal, ¿no? Bueno, mi marca personal como Gisela, como psicóloga, como docente, me gustaría una foto que pueda, no sé, mostrar que yo esté dando clases o que yo esté en un ambiente verde, si estoy aplicando para, no sé, para psicóloga, un ambiente como más relajado, pero siempre mostrando la parte profesional. Yo recomiendo fondo blanco, una buena sonrisa y la proyección de su mirada hacia lo que ustedes quieren mostrar. ¿Ya? Entonces, eso relacionado con un CV de manera general que puede generar impacto al momento de llegar donde los reclutadores y me sirva a mí para manejar la gestión. Y ahora sí, cómo podemos nosotros tener una entrevista de éxito, ¿verdad? Dentro del trabajo, ¿no? Cómo tener éxito en una entrevista de trabajo. Pues una de las cosas importantes que necesitamos nosotros entender y es que debemos preparar la entrevista.
¿ya? Si usted ya no, o sea, se no prepara su entrevista, probablemente los nervios le puedan jugar en contra, se olvide de las fechas, no conozca el lugar donde usted va a trabajar. Entonces, preparar la entrevista consiste en sentarme, investigar, conocer qué empresa voy, qué es lo que voy a decir. Yo recomiendo muchísimo colocarse frente a un espejo y comenzar a hablar como que se me está entrevistando, ¿no? Tener el tiempo de preparar las cosas nos lleva a nosotros a hacer prueba y error, ¿no? Poder identificar qué estoy diciendo, ahí no estoy hablando muy rápido, o estoy muy nervioso, o no sé esta información. Entonces, prepararla consiste en tomarte unos 15, 20 minutos y un día antes, claro está, si puedes hacerlo, y preparas, bueno, esto es lo que quiero decir, esto es lo que quiero yo realizar. ¿Qué nos permite a nosotros tomar esa pausa y decir hacia dónde quiero llevar? Me hace a mí tener un acto consciente de decir, pues bueno, estoy tomando mi espacio para planificar. Y eso habla muy bien no solamente en tema de entrevistas, sino en cualquier cosa que nosotros realicemos. Tomar una pausa. Hoy en día la mayoría de personas estamos desde la impulsividad y queremos todo para ayer. Entonces nos olvidamos de planificar o lo hacemos en el recorrido. Entonces la entrevista no puede ser algo diferente, tenemos que preparar. ¿Ya? Conocer bien tu hoja de vida, saber qué datos has colocado, saber qué nomás, cuáles son tus experiencias, las fechas, qué colocar. Y esto es importante porque en ocasiones, como colocamos un CV demasiado gordito, ponemos demasiada información que ya ni siquiera la manejamos, no está actualizada. Y si nos van a hacer una pregunta relacionada a nuestra hoja de vida y tú no te lo sabes por cualquier cosa porque no lo preparaste, no necesariamente que hayas mentido o hayas colocado algo que no hiciste. Si tú no conoces tu CV, vas a pasar como alguien que no es, no que está mintiendo, ¿no? O que a la final nunca hizo lo que está en su hoja de vida. Conocer el perfil de la vacante, saber qué es lo que está buscando la empresa, cuál es el cargo, qué requiere la empresa de esa vacante, qué objetivos está buscando. Y eso te va a permitir poder identificar cómo direccionar la entrevista. Porque el entrevistado puede direccionar la entrevista también a sus necesidades de qué es lo que estoy esperando, qué es lo que quiero. ¿Ya? Define los beneficios que la empresa, que tú le puedes ofrecer a la empresa. Entonces aquí viene el proceso de venta, digo yo, en donde tú comienzas a decir, pues bueno, mi perfil se puede comprometer con este tipo de características o yo realizo este tipo de cosas. Entonces, si tú me contratas, podemos alcanzar esto. Entonces, identificar por qué la organización debería contratar o qué debería, por qué debería ofrecer. Cuidar el lenguaje. Yo sé que pueden decir, ay, dice la persona está de más, en una entrevista de trabajo uno tiene que cuidar sus palabras. Pues aunque parezca mentira, no necesariamente. En las entrevistas de trabajo, en ocasiones, como no la preparamos, se nos salen eh, cosas que en ocasiones no deberíamos manejar, y no solamente en una entrevista de trabajo, en cualquier conversación. Pero en ocasiones nos juegan los nervios y eso hace que no tengamos un lenguaje profesional. ¿Ya? Realizar preguntas, hacer preguntas sobre el cargo, sobre la empresa, sobre los beneficios que se están dando. No sé si les ha pasado a ustedes, pero antes era como, nos daba como un poquito de temor preguntar el sueldo y no, qué vergüenza, y después te van a pensar. No, hoy en día uno tiene que preguntar absolutamente todo, ¿no? ¿Cuál es el sueldo? ¿Cuáles son mis objetivos que esperan de este cargo? ¿Cuántas horas voy a tener? ¿Cuáles van a ser mis beneficios? ¿Cuáles van a ser las estrategias? ¿Cómo es mi jefe? ¿Cómo manejan la situación frente a un problema? Son preguntas que nos pueden dar a nosotros muchas luces e identificar. Esta es una empresa en donde yo me voy a sentir cómodo, en donde yo puedo desarrollar mi potencial, y es en la primera entrevista donde yo realizo estas preguntas y el reclutador, pues, de acuerdo a las respuestas que me dé, yo puedo identificar si es una empresa en la cual yo quiero pertenecer. No centrarse solamente en lo económico, pues bueno, hay otros
cuando uno hace las preguntas de los beneficios, es, pues bueno, ¿cuál es mi sueldo? ¿Cuál es la aspiración salarial que yo deseo? Y no solamente eso, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los beneficios corporativos que voy a tener? ¿No? ¿Cuáles son los adicionales? Aunque hay personas que les cueste negociar, es una de las cosas que se debe realizar, ¿no? No solamente los beneficios de la percibir algo económico, sino también todo lo demás. ¿Ya? Y ser honesto, ¿no? Ser honesto de qué puedo yo entregar, hasta dónde me puedo comprometer y cuáles son los espacios de horarios, de tiempo, eh, de objetivos que puedo lograr a tener como tal. Perfecto. ¿Cuáles son las preguntas, una vez que yo ya he identificado cómo debería ir a mi entrevista de trabajo? ¿Cuáles son las preguntas las que más utilizamos o las favoritas de los reclutadores en una entrevista? Recuerden que el reclutador lo que necesita es identificar si usted es la persona que debería contratar, ¿ya? Y para eso necesitamos hacer preguntas, porque una hoja de vida o LinkedIn no nos va a decir mucho de ustedes, sino lo que ustedes nos contesten o nos puedan decir a través de estas preguntas por competencias que nosotros hacemos. Entonces, ¿cuáles son las preguntas por competencia? Son preguntas que nos llevan a nosotros a identificar eh, en qué estado ustedes se encuentran y cómo han resuelto ciertas cosas o cómo se ven frente a la situación. Entonces, lo necesario es que ustedes puedan contestar de manera adecuada, como les digo, preparar la entrevista. Y estas preguntas por competencias van siempre relacionadas a cómo explícame, siempre van a empezar así, ¿no? Explícame cómo solucionarías un problema o qué harías tú frente a esta situación. O mejor, menciona una oportunidad de mejora que cambiar, ¿no? O muéstrame qué has hecho o dime qué has realizado tú en esta organización. Entonces, las preguntas por competencia están relacionadas a escenarios, ¿ya? Te van a mostrar un escenario. Si tú tienes un inconveniente con tu jefe y no te aprueba tu presupuesto, ¿cómo manejarías la situación para tener el sí, más o menos así? ¿O qué estrategias manejarías tú para obtener el resultado que estás esperando? Esas preguntas hacen que que el reclutador comience a identificar tu estilo de pensamiento y la manera en cómo solucionas las cosas. Entonces, es necesario que preparemos estas preguntas de escenarios. Si yo tengo experiencia como psicóloga organizacional y estoy en una entrevista de trabajo, probablemente el reclutador me va a preguntar, Gisela, ¿cómo hiciste o cómo manejaste no sé, el clima laboral de la organización donde estabas? Ah, pues bueno, yo hice una encuesta de clima, hice seguimiento, hice indicadores, entonces comienzo a hablar desde la experiencia, que es mucho más rico decir, cuéntame tus funciones, sino cuéntame desde la experiencia qué has hecho y cómo de esa manera podemos identificar cuáles son esos comportamientos que me van a servir como organización. ¿Ya? Como les comentaba, primero la primera pregunta abierta siempre va a ser cuéntame de ti, qué es lo que tú has hecho, ¿verdad? Cuéntame sobre ti y aquí en esta pregunta normalmente es un espacio abierto en donde ustedes pueden contar un poco eh, de su tema personal, ¿verdad? Bueno, Gisela Espinosa tiene 36 años, bueno, no sé si se permite hacer la edad, pero acá también como que se lo nombra, pero bueno, Gisela Espinosa es psicóloga, tiene su familia, em, realiza terapias individuales, tiene su consultora de talento humano y comienzas a contar un poco tanto de tu parte profesional como de tu parte personal, ¿no? Me gusta la lectura, un buen café y es una pregunta abierta que debe estar estructurada y hacia dónde quiero mostrar. ¿Qué quiero mostrar de mí? Quiero mostrar más mi parte aventurera creativa o mi parte más formal, más estructurada. Entonces es una pregunta abierta que yo puedo preparar. Pues bueno, ¿cuáles han sido tus retos o qué problemas has resuelto? Como les decía, escenarios. ¿Cuáles consideras que son tus principales fortalezas? Esa es una pregunta de cajón en donde ustedes van a tener que identificar y decir qué es lo que ustedes han
visto a lo largo de su carrera, que son sus fortalezas principales, ¿no? Y aquí viene un tema, es importante que lo manejemos en la entrevista, y es el tema del autoconocimiento. ¿Qué tanto me conozco yo? ¿Qué tanto puedo expresar lo que yo me conozco? Entonces ahí viene lo que les decía, el aprendizaje, ¿no? La persona que tenga esa capacidad de aprender y empezar por uno, ¿no? Bueno, ¿cuáles son mis fortalezas? Oye, esa pregunta, qué buena, no sé cuáles son mis fortalezas. Entonces, hacer primero un diagnóstico y decir, pues, bueno, estas son mis fortalezas y estas son mis debilidades. Que también es una de las preguntas que normalmente se hacen, ¿no? ¿Cuáles son tus fortalezas? Y ahí si uno es honesta, no sé, empática. Y cuando uno dice debilidades, no queremos decir ninguna debilidad porque tenemos el temor de que seamos juzgados por esa debilidad. Pero siendo honestos, todos tenemos debilidades. Y las debilidades no están relacionadas, aunque ya no me van a contratar porque yo diga que me cuesta seguir un orden en tiempos, porque soy completamente apasionada y puedo pasar una hora en una tarea y termino, los tiempos se me van y tengo que ponerme una alarma, porque si no me pongo la alarma, no termino en el tiempo. Y es una debilidad. Pero si uno la direcciona y dice, pues bueno, esta debilidad es que yo en ocasiones me paso en el tiempo porque me enfoco mucho en la tarea y tengo que colocarme una alarma o tengo que ponerme un recordatorio, o lo que he hecho con esta debilidad es hacer un diagrama de grano, donde yo voy viendo paso a paso qué es lo que tengo que hacer. Entonces, cuando nos pregunten sobre las debilidades, nosotros la podemos decir porque es una debilidad, pero el objetivo de contestar la pregunta de debilidad es decir, ¿qué estoy haciendo yo con esa debilidad? Porque las debilidades las vamos a tener en cualquier área de nuestra vida y la parte profesional es una de ellas. El objetivo aquí es, bueno, primero cómo se conoce, cuánto se conoce persona que puede identificar sus debilidades y qué está haciendo para que esas debilidades no afecten a su gestión laboral. ¿Ya? ¿Por qué decidiste dejar tu trabajo? O sea, es una pregunta súper realizada también, ¿no? ¿Y por qué quieres cambiarte de trabajo? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Hacia dónde vas? Eh, Hay una pregunta que yo siempre hago a mis candidatos y es, ¿con qué, cuál es tu jefe ideal? ¿No? ¿Con qué jefe trabajarías? Cuando normalmente las personas hablan de quiénes serían sus jefes o con quién se relacionarían más, están hablando de su ideal, ¿ya? Porque uno siempre quiere trabajar con un jefe chévere, ¿no? Nadie va a decir, no, yo quiero que mi jefe sea, no sé, tenga algunas características no adecuadas. Entonces, cuando uno pregunta cuál es tu jefe, siempre hablamos desde el ideal que a mí me gustaría en un futuro ser. Entonces, háganse esa pregunta. ¿Cuál sería su jefe ideal o con qué jefe ustedes se les hace mucho más fácil trabajar? Pues bueno, aquí tenemos otras preguntas, también se las dejo, esto también las vamos a compartir. Y durante estas preguntas que hacen los reclutadores, también están esperando que nosotros hagamos preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas yo puedo hacer al reclutador? Porque también yo tengo que saber dónde voy a ingresar o qué empresa voy a prestar mis servicios como tal. Entonces, ustedes comienzan a trabajar, ¿no? Así igual le preguntan, ¿no? Y bueno, ¿y qué proyectos tiene esta organización o qué proyectos yo voy a trabajar? ¿Qué es lo que hay? ¿No? Un candidato me decía, pues bueno, dígame la verdad, señorita, ¿qué tengo que resolver? Entonces a mí me dio mucho gusto que un candidato me diga eso, porque es como que, pues bueno, si me están contratando, quieren mis servicios, es porque algo tengo que resolver. Dígame por dónde empiezo, más o menos así. Entonces, sí, ¿qué proyectos esperan que yo haga o qué proyectos tienen en mente para mi posición? ¿Verdad? ¿Qué están buscando? ¿Qué habilidades quieren? ¿Qué tipo de experiencia están buscando para esta posición? ¿Qué es lo que han visto? ¿Ya? Eh, Algo también que casi no hacemos, pero es, dígame un día común en la empresa, ¿cómo me relacionaría? ¿Qué tipo de trabajo tengo? ¿Con cuánta gente voy a contar? ¿Cómo es mi jefe? Como les decía, ¿no? ¿Con quién va a ser la persona con la que me voy a relacionar? Esta vacante es una vacante nueva o ahí había alguien ahí, ¿qué pasó con la persona que se fue? ¿No? ¿Qué ocurrió? Dice, no, bueno, un reemplazo o definitivamente la persona renunció. Entonces, entender qué ha pasado con esa posición, ¿ya? Eh,
¿Qué oportunidades de crecimiento puedes tener dentro de la organización? También es una pregunta adecuada. ¿Qué tanto es el tema de capacitación? Les va a mostrar el interés que ustedes tienen de crecer y de capacitarse como tal. Eh, y pues bueno, otras preguntas que aquí se las dejo, ¿no? Que también pueden realizarla dentro de la organización y no solamente dentro de la entrevista, perdón, y no solamente esperar que nos pregunten o estar siempre hablando, sino también hacer preguntas que nos den a nosotros luces para entender si esa organización va del lado de mis objetivos personales y profesionales, ¿ya? Durante la entrevista, lo que nosotros estamos buscando como reclutadores es poder obtener la mayor información que ustedes nos brinden y poder ir identificando cuáles serían las brechas que pueden existir entre la persona y el puesto, porque no siempre vamos a cumplir al 100% con el perfil. Sería maravilloso, y se los digo como reclutadora, sería maravilloso poder contratar a alguien y decir, pues bueno, ya aquí estamos bien, esta es la persona súper ideal que estamos buscando y ya. Entonces el objetivo es identificar a través de la entrevista, a través de las pruebas, cuáles son las brechas que voy a tener yo con esta posición, con esta persona, para acompañarla al éxito profesional y también al éxito de empresa como tal. Entonces, estas son las preguntas que normalmente hacemos y los espacios que tenemos. Lo que yo siempre recomiendo a mis clientes de empleabilidad, porque hacemos un servicio de empleabilidad en mi consultora, en donde mejoramos la hoja de vida, hacemos roleplay con entrevistas, los capacitamos en entrevistas, les ayudamos a preparar su entrevista de trabajo, le ayudamos también a investigar la empresa, a identificar cómo sería el clima y demás, y es siempre que no nos desesperemos. Yo sé que en la búsqueda laboral es complicado, no siempre vamos a tener entrevistas de éxito porque no siempre es el puesto ideal para mí o es la empresa que cumple con las indicaciones que yo tengo o con las necesidades que yo estoy buscando para mi crecimiento profesional. Entonces, por más que ustedes estén en una búsqueda laboral, es importantísimo que identifiquemos que es mejor ir paso a paso, ir identificando. El primer paso es conocerme, qué estoy esperando, cuál es mi historia, hacia dónde voy a trabajar, cuál es mi propósito de vida, qué es lo que estoy buscando, hacia dónde quiero direccionarme, qué tipos de trabajos a mí me van a enriquecer y dónde voy yo a poder colocar todas mis habilidades, todas mis destrezas de manera asertiva. ¿Ya? Y pues bueno, también una de las cosas que podemos hablar en otro espacio es el tema de LinkedIn, que es nuestra plataforma, o LinkedIn, no se pronuncia bien, el LinkedIn es nuestra plataforma profesional en donde vamos a tener mucho más exposición a poder generar nuestra marca personal. La mayoría de reclutadores hoy en día buscamos perfiles a través de esta plataforma porque nos permite identificar tanto la experiencia, lo que ha venido haciendo, el recorrido, la línea de tiempo, digo yo, profesional y también su marca personal, porque puedo ver su perfil, puedo ver también cómo se relaciona con otras personas, qué publica, qué contenido lee, entonces nos brinda muchísima información. Si usted hoy no tiene actualizado su LinkedIn, pues es el primer paso y está en un proceso de búsqueda laboral que debe de comenzar a alimentar diariamente, generar contenido y LinkedIn tiene muchas cosas de autoaprendizaje que son gratuitas y que también nosotros podemos hacer uso de la misma, ¿no? Seguir páginas que estén relacionadas con mi profesión, que suban contenido, que me den valor adicional. Entonces, pues bueno, no sé, ya tenemos por ahí algunas preguntas Así que es. habíamos ya realizado. Pues bueno, antes de entrar al espacio de preguntas, agradecerles por este tiempo. Les invito a que me sigan en mis redes profesionales, en Gisela Espinosa Loaiza en LinkedIn y en Instagram, ya Facebook casi ya no utilizamos, pero bueno, en Instagram como Gisela Espinosa Psicóloga subimos siempre contenido tanto personal, ¿no? Desde tu área psicológica y también nuestra área organizacional y profesional que no están separadas, sino que están unidas y que nos ayudan a ser mejores profesionales y mejores personas dentro de la organización.
Entonces, ahora sí, vamos a ver las preguntas que Claro tenemos que sí, en el chat. Gisela. Sí, aquí tenemos a Miguel, que Miguel Delgado nos te pregunta qué podemos hacer si tenemos espacios de tiempo sin estabilidad laboral, tanto en la construcción de la hoja de vida como en la entrevista, o sea, para poner la información en la hoja de vida y en la entrevista. Perfecto. Estos huecos, digo yo, estos espacios que tenemos, porque en ocasiones no podemos estar dentro de una organización por cualquiera de la situación que sea, identificar qué hiciste en ese tiempo de autoaprendizaje, pongamos. En ese tiempo desarrollaste una destreza, no sé, hiciste un curso, pudiste identificar y lo colocas como una experiencia, como un curso adicional que tú agregaste en ese tiempo. Y no mentir, ¿ya? Porque no sé si ocurren en todos los países, pero en Ecuador tenemos un historial laboral que es nuestro beneficio social. Entonces, cuando tú ingresas a una organización, lo primero que uno va a ver es que no se idee esa identificación personal y te van a dar cuenta que no estuviste laborando. Entonces, colocar que en ese periodo de ausencia profesional estuviste en un proceso de autoaprendizaje, ¿ya? En donde gestionaste una nueva destreza, identificaste un nuevo curso, o hiciste voluntariado. La parte de voluntariado es buenísima, ¿no? Hay voluntariado desde el ámbito religioso, desde el ámbito del dar, desde a un, no sé, voluntariado también en espacios con animales, o sea, cualquier cosa que diga que durante ese tiempo estuviste en una búsqueda constante, ¿verdad?, de trabajo, pero que estabas también generando espacios de nuevos criterios, de nuevos conocimientos, ¿ya? Y no tengamos temor, chicos, si no estuvimos dentro de temas profesionales como tal, indicar que no estábamos dentro de una experiencia laboral, pero que dediqué ese tiempo a, y eso es lo que necesitamos saber, qué hiciste durante ese tiempo y colocarlo como autoaprendizaje. Y ahí pones la fecha específica y qué hiciste. Genial, ¿Qué Gisela. más? Bueno, también tenemos otra pregunta con relación a las plataformas que tú nos contaste que servían para poder crear las hojas de vida, para hacer los test, para ver si tú nos regalas esa información que Por dijiste. supuesto, ahora mismo, ya déjenme pasarles por el chat también. Ajá. Y también nos pregunta Miguel nuevamente sobre cómo hablar de las debilidades. Sí, buena pregunta. Es lo que les comentaba, ¿no? Las debilidades podemos nombrarlas, pero siempre con la idea de por qué estoy haciendo yo, perdón, para mejorar, ¿ya? Supongamos, mi debilidad, como les comentaba, ¿no? Es el tema de la organización del tiempo, porque en ocasiones me apasiono de más, ¿ya? Y se me va el tiempo y tengo yo que trabajar literalmente en estos espacios de tener estos alarmas o estas cosas que me generan a mí el recordatorio de que yo tengo que terminar con mi trabajo. Entonces, el identificar qué es lo que estoy haciendo yo con con esta debilidad que no me genere a mí tampoco, eh, que no me haga sentir que no estoy haciendo nada para mejorar eso, ¿ya? No hay respuestas buenas ni respuestas malas en debilidades, ¿no? Ya, si uno sale con con algo completamente que no esté relacionado con lo laboral, pues no entraría en caso, ¿no? Siempre las debilidades que estén relacionadas con la gestión, ¿no? Con la gestión, con el tiempo, si no estamos todavía en un espacio de liderazgo, estoy trabajando en mi liderazgo, creo que todavía no he desarrollado un perfil adecuado o no identifico todavía mi perfil de liderazgo, estoy en proceso para eso tomé un curso, para eso estoy estudiando, para eso estoy realizando. Entonces, mostrar qué es lo que estoy haciendo con mi debilidad, es lo que me permite a mí tener como éxito en estos espacios de estas preguntas que normalmente nos cogen en roja y no sabemos qué decir. Bueno, Gisela, yo creo que ya no tenemos más preguntas por ahora. Te agradecemos muchísimo desde SK University por compartir tus experiencias, por compartir tu conocimiento. Este es un tema, como tú dices, que es un proceso muy serio, que es importante tomarnos el tiempo para preparar. Vale la pena porque pues es precisamente
la forma de poder lograr que puedas ubicarte en el trabajo ideal o en el trabajo que tú quisieras llegar a tener. Lo que tú nos dijiste hace un rato, tenemos tema para desarrollar y ampliar sobre cada uno de los puntos importantes que debemos tener en cuenta, como por ejemplo trabajar las competencias. Seguramente espero que tengamos la oportunidad de volverte a tener con nosotros. Muchísimas gracias a todos por estar hoy con nosotros en los martes de Apunta Más Alto de SK University. Recuerden que este es un espacio creado para ustedes, para compartir con la comunidad toda la información sobre todos estos procesos que son tan importantes para poder seguir construyendo nuestro aprendizaje continuo. Como le decía Gisela, es muy importante seguir aprendiendo, seguir preparándonos para este mercado tan cambiante, tan importante estar actualizados en el día a día. Entonces, este es un espacio para ustedes. Recuerden que los jueves sacamos nuestro newsletter para que por favor también ustedes lo puedan leer. También los sábados tenemos nuestros podcasts y el próximo martes vamos a tener a Carla Olivieri, quien nos va a hablar sobre el mindset del CEO. Así que por favor no se lo pierdan, va a ser un tema muy interesante también, como todos los temas que queremos traerles a ustedes desde SK University. Recuerden que estamos ahora que ya tenemos nuestro chat para compartir con ustedes, para que nos sigan en las redes sociales. De nuevo, Gisela, muchísimas gracias y feliz noche para ti y para todos los que están Muchas gracias. en América. Gracias, chicos. Que tengan una buena noche.